Muy buenas. Acá estamos con Flavia. Hola, tenemos un nuevo escenario, espero que lo noten. Y esperamos que el sonido esté funcionando bien hoy. Esa es nuestra gran preocupación. Estuvimos chequeando antes. Acá Flavia es testigo. Como decía el programa, aquel programa de los años 80, yo fui testigo. No sé si te acordás, No, Flavia. no había nacido yo. Por suerte, No pero había bueno, yo como nacido. soy tan viejo, tiendo a tirar esta data de otros tiempos. Arturo Bonín conducía. Qué grande, qué grande. Me acuerdo, la puerta 12. La Yo fui puerta, testigo. totalmente. Así que bueno, esperamos estamos contentos de tenerla a Flavia acá. Ustedes pudieron leer el cuento Sur Oscuro de Carne Rota, que es este lindísimo libro de cuentos de Flavia por una editorial amiga que siempre nos trae escritores y escritoras. Y bueno, habíamos apuntado algunas cosas de Sur Oscuro y queríamos charlarlas con vos como para arrancar, digamos, con nuestra conversación y nuestra presentación de esta semana. Y bueno, nos interesaba mucho esta distancia de la narradora, que es a la vez protagonista, pero como que sabe más cosas que ella misma en la situación. ¿Cómo fue que se te ocurrió esto o cómo lo fuiste armando? Contanos un poquito, ¿no? Del cuento, ¿no? Em, No sé si estás de el acuerdo, ¿no? Podés estar cuento. No, sí, sí, sí. en Sí, sí. desacuerdo. Nosotros Sí, sí, vamos sí. tirando puntas Es así, es exactamente así, sí. El cuento, como muchos de mis cuentos, tienen algún carozo en alguna experiencia mía y una conversación bastante parecida a la de ese cuento tuvo lugar en un café con una amiga. Bien. Y bueno, me pareció una materia rica para ser rescatada. A mí me gusta mucho el narrador protagonista, lo uso mucho, me gusta mucho también narrar también en tiempo presente, me es muy funcional para la carga dramática y también para el ritmo y el tempo. Eso le da como un vértigo por muchos momentos, es como que estás ahí, ¿no? Sí, Para esto que subrayar el concepto de carga dramática. para subrayar. Bien. Carga, Ahí hay tiene que aparecer subtitulado, carga El dramática. videograf. El videograf. A mí me gusta mucho el narrador protagonista y me gusta mucho el narrador protagonista en presente, porque esto permite que la acción se vaya desarrollando, pero el lector acompaña la acción, pero todo el tiempo está como con una venda en los ojos. O sea, tiene que estar presente en lo que yo le estoy contando, pero no puede ver a futuro qué es lo que va a pasar. Si bien en literatura uno puede contar algo, todo un evento, y resulta que después el protagonista está muerto, realmente puede pasar, pero en general, cuando yo cuento algo que me pasó ayer, por más peligroso y que yo camine por las cornisas, bueno, se da por default que si te lo estoy contando es porque sobreviví. Pero si yo te lo estoy contando paso a paso mientras lo cuento, yo misma protagonista, por ejemplo, no sé si voy a sobrevivir y vos, lector, menos sabes si voy a sobrevivir. Entonces me tenés que acompañar más que en el hombro, en mis propios zapatos. Entonces a mí me resulta muy funcional eso. Al mismo tiempo, a mí me gusta que el narrador sepa más que el protagonista, por más que el narrador sea protagonista. Porque si el narrador sabe más que el protagonista, el lector también sabe más que el protagonista. Y entonces es como si yo cuando era chica había en el diario La Razón unos chistes que se llamaban El detalle que faltaba, ¿no? Entonces vos veías una viñeta con un diálogo y entendías una cosa. Pero resulta que se habían olvidado un pedazo de dibujo y el pedazo de dibujo resignificaba todo lo anterior. Y con el narrador protagonista, donde el narrador sabe más que el protagonista, para mí se da un juego parecido a ese, en el sentido de que es como
Si vos, lector, sabés que en el piso hay una yarará, ¿no? Totalmente. Y el tipo, el protagonista, camina descalzo, se levanta y camina descalzo, y vos ya sabés que hay una yarará, vos le vas a decir, vas a estar muy tenso. La base Que de si te creación del toman, suspenso, ¿no? claro, que si, Esto se genera mucho perdón, ¿no? En sí, el teatro infantil, cuando a veces esto aparece manifestado por ¿vendrá el lobo? ¿No? Y hacen esa pregunta y el espectador niño ya ve al lobo a espaldas del protagonista que se hace la pregunta y se genera esa tensión de la inminencia de lo que está por ocurrir aún a espaldas del protagonista que no lo sabe, ¿no? Entonces pone en claro, esa posición de poder al lector sí, que y que genera lo otro tipo de pone tensión tenso, narrativa, lo claro. pone tenso y además te evita un desencadenamiento del texto medio berreta, que es el efecto sorpresa y al final bomba, ¿no? Y ay, y resulta, o sea, si vos lector te sorprendés al mismo tiempo que el narrador que había una serpiente, y queda como muy conveniente, ¿no? Eh, a mí una vez me explicaba un profe muy querido, Hugo Correa Luna, que decía, ¿sabés qué? En Pixar tienen este postulado. Cualquier cuento puede iniciarse en una casualidad, no puede terminar con una casualidad, porque es berreta. Claro. Entonces, el hecho de que vos, lector, sepas que está la yarará, el hecho de que vos, lector, sepas que hay un cajón y adentro del cajón hay una pistola cargada, te aumenta la expectativa y hace eh, que vos tengas ganas de decirle, cuidado, cuidado, que está la yarará, cuidado, ¿no ves que te está poniendo Te los cuernos? implica totalmente en la trama, ¿no? También ahí Claro, hay una cuestión, ¿no? Una cosa es la expectativa sobre lo que va a ocurrir y otra cosa es la expectativa sobre cómo va a reaccionar alguien ante lo que ya sabemos que va a ocurrir. claro, exacto. Son dos expectativas muy diferentes y son dos estrategias distintas, porque Sí, ahí la sorpresa recae sobre una reacción o recae sobre un hecho, ¿no? sí. Entonces, si nosotros construimos un cuento en relación con determinada subjetividad, por ahí lo más interesante para ver es la expectativa sobre la reacción y no sobre la expectativa de los Sí, hechos. sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que es mucho más elaborado, más sutil y más inteligente como decisión de autor trabajar sobre la reacción del personaje y no sobre lo que le pasa. Digamos, por ejemplo, es como dicen los psicoanalistas. Nadie está exento de que le pasen cosas. A cualquiera puede caminar por la vereda y se le cae una maceta arriba de la cabeza. Pero no todos van a reaccionar igual. Entonces, el hecho importante no es que se te caiga, o sea, eso es algo para crónica, cae una maceta sobre la cabeza. Pero si vos vas a hacer literatura, lo más rico no es contar que se cayó, porque si no haces como una literatura de anécdota y se agota ¿A dónde va el rápidamente. sentido de Y es esa, muy difícil encontrar una de ese anécdota hecho, ¿no? interesante hoy en Ujú. día, porque las anécdotas ya están contadas todas. ¿No? En los 100.000 años que lleva la humanidad, las anécdotas ya pasó todo, todo lo que podía haber pasado ya pasó, pero la subjetividad sigue siendo lo importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido también colabora mucho en la creación de esa tensión y expectativa en el lector de cómo va a reaccionar, básicamente si la protagonista se va a avivar de lo que la amiga le está diciendo y le está así metiendo cartelones por todos lados, o no, digamos, que finalmente ahí está digamos, como el sentido principal de la trama, digamos, hacia dónde va, como el recorrido principal. Y esto que nosotros también notábamos del trabajo con la descripción del entorno y de los objetos, y cómo van Sí, cargándose los objetos, ¿no? sí, De una expectativa que el lector pone en esa descripción, diciendo, bueno, pero ¿cuándo me va a dar un datito más de qué es lo que pasa con este diálogo y con la protagonista? A la vez que van como sembrando, nosotros poníamos el ejemplo del comienzo, el del té de cardamomo, ¿no?
que piden el té de cardamomo, que es afrodisíaco, ¿no? Dice la amiga, dice Sí, Carolina. sí. Entonces como que van tirando puntitas que después el lector las va uniendo en relación con ese sentido de, bueno, qué es lo que le está pasando a la protagonista, qué le pasa con el compañero de teatro, si pasa algo, si no pasa, digamos, ¿no? Ahí Yo es cuando que es muy sutil escribí y es ese muy cuento, difícil de tramar eh, todo ese como hilado de los objetos que dicen pero no dicen, ¿no? yo creo que el trabajo que yo hice en ese cuento, consciente y voluntario, fue ese. Digamos, como te digo, en la base de este cuento hubo una charla que pasó realmente y bueno, uno lo puede transcribir y ¿qué hacemos con eso? Ahora, en ese bar donde pasó esta charla, también el bar tenía una forma hexagonal y estaba lleno de vidrieras. Y por cada vidriera se podía ver una escena del mundo exterior, pero también de cada vidriera podías verte, acá me ofrecen un mate. Mira qué lindo. Vamos a la En tarde. cada vidriera podías, de cada vidriera podías ver un pasaje del mundo exterior, pero también de cada vidriera podías verte reflejado vos, ¿no? Entonces yo me quedé pensando en eso. Eh, por un lado, cuando uno está en una posición necia y no quiere escuchar y no quiere ver, no hay quien te haga ver. Y al mismo tiempo, paradojalmente, el mundo cada vez te grita más y te Como los grita, cae signos más van fuerte. apareciendo ahí. Y si vos estás con los ojos cerrados, con las orejas tapadas, no percibís. Entonces, de alguna manera, el juego voluntario que yo quise poner ahí además de lograr una empatía, más que nada, eh, ¿no? Que generar esta cosa, avivate, avivate, no te la pierdas y qué sé yo, también quería poner el ojo en eso, ¿no? Que cuando uno tiene la voluntad de no saber, no sabe. Y entonces en cada panorámica que se hace tenemos el nene que sale de la escuela, tenemos el cartonero que revuelve y saca del fondo, y, ¿viste? O sea, todas las acciones de alguna manera son análogas a lo que está pasando ahí, a lo que podría también equipararse a una sesión de terapia, ¿no? Donde hay un revolver, hay un ir hasta el fondo, hay un tratar de sacar, hay un tratar de conectar una cosa con la otra. Cuando uno está negado, está negado. Entonces tenemos el cartonero que saca, el celular que suena de atrás y suena yuga de plata, el nene que escribe el corazón en el vidrio, eh, ¿no es cierto? La máquina de café del cuento de Calvino. eh, Son todos espejos, ¿no? Como en los espejos que están en los centros de los laberintos. Cuando yo era chica, en los juegos de los Sí. laberintos, llegabas a la sala de los espejos, donde te veías vos deformado y de mil maneras, pero seguías siendo vos. Eh, y de alguna manera es así, la vida te refleja lo que es tuyo. Vos lo podés ver o no lo podés ver. La decisión consciente mía, lo que más busqué fue hablar de eso, de los espejos. Si estás con los ojos cerrados no ves nada. Y ahí la amiga también, otra cosa que colabora, digamos, con la creación es de la expectativa y de la empatía con los lectores, es justamente el laburo, digamos, de la amiga por, bueno, eh, subrayarle, ¿no? Y ponerle enfrente a la protagonista, bueno, esto que ella ve y Sí, yo que lo la que, así protagonista como el no. narrador, ese protagonista y un poco más, eh, el partener vendría para mí, a mi intención, a tomar el lugar del lector. O sea, yo quiero que el lector, si se intranquiliza Carolina, quisiera que se intranquilizara el lector con esas mismas palabras, ¿no? Eh, que así como Carolina quiere algo para la protagonista, que el lector quiera algo para la protagonista. Totalmente, totalmente.
¿Por qué Sur Oscuro? ¿Cómo se te ocurrió? Es un gran título. Sí, gracias. Ese cuento al principio se llamaba Easy, que es Ah, la línea inicial. claro. Pero tomó el nombre Sur Oscuro cuando en la última de las viñetas, porque yo los cuentos los voy escribiendo, es una cuestión orgánica, ¿no? Nunca los escribo de pe a pa, los escribo, tiro la línea inicial y después lo dejo en compota y voy pensando en esos cuentos. Tengo 3, 4, 5 cuentos al mismo tiempo en Lo vas proceso. macerando. Sí, y a veces, nada, se me ocurren cosas en las situaciones más diversas, como a todos, mientras estás haciendo Ujú. milanesas, estás, se te ocurre algo, ¿no? Y entonces se me ocurrió esto, ¿no? Que por una de las vidrieras tenía que verse una tormenta que se venía. Porque también es cierto que para este cuento en particular, pero en general en mi escritura, a mí me gusta mucho trabajar con la palabra cargada. Una palabra que de repente vos vas en un cierto campo semántico y la palabra te desvía hacia otro. Entonces, a la mina esta, a la protagonista de Sur Oscuro, eh, darle la razón a Carolei o admitir lo que está pasando, es quedarse a la intemperie, se le viene una tormenta importante. Entonces era necesario que hubiera la inminencia de una tormenta. Si bien ellas no están a la intemperie y no se van a mojar, hay ciertas palabras cargadas como tormenta, sur oscuro es un dicho muy conocido, norte claro, sur oscuro, aguacera seguro. Eh, la verdad es que la inminencia de una tormenta siempre es intranquilizante. eh, hay Hay una bastantes otras comparación muy palabras linda. cargadas. Contra el gris oscuro del cielo encapotado, los edificios parecen de un blanco raro, con la fosforescencia de una osamenta reseca en medio del campo, ¿no? Sí, Todo esto que tiene que ver con el con mundo de algo que las está leyendas y muerto con... y que, bueno, una tormenta podría venir o sea, es algo que está muerto y que está tratando de conservarse medio en formol, ¿no? O sea, trato como sin explicar, porque es difícil explicar, digamos, porque explicar no solamente, no solamente retrasa o detiene el tiempo de la acción, sino que además desvaloriza al lector. Tipo, yo te explico esto porque si no vos no lo vas a entender. Así que hay que escaparle a la explicación. Sin embargo, tampoco se puede dejar al lector sin saber qué es lo que está pasando. Hay que dar indicios para que se sepa de alguna manera que ese matrimonio no está tan bien, que está más sostenido por la voluntad y por el deber que o sea, puede haber un amor, pero que tiene poco que ver con la pasión Claro, ya. claro. Y entonces esto hay que irlo sembrando de una manera muy despacito, de una manera muy elegante, que no sea aclaratorio, porque aclarar en un cuento o en literatura o en teatro o en cine es desvalorizar al lector, al espectador, es disminuirlo. Entonces lo perdés, lo perdés. Pero eso no habilita a que te pongas a hablar de lo que querés y no te y te No le des olvides los que lo que está elementos para dentro de que tu cabeza, claro, él no lo está construya. claro. Entonces hay que irlo construyendo muy de a poquito. El uso de palabras cargadas, el uso de pequeños detalles. A veces es como en teatro, no hace falta estar disfrazado de un personaje, son tres rasgos, ¿viste? Un monederito, un saquito y un Claro, peinadito así, ya sabes que es la modosita del barrio, ¿no? No es necesario un gran disfraz, pues si no es un disfraz, claro. ¿no? Y cuando construyes un personaje en la escritura, también, no es un disfraz. Son dos, tres rasgos, porque además eso te va a ayudar a que el lector siempre diga, yo conozco a alguien así.
se parece al de la vuelta. O sea, no estás hablando de un tipo, de un arquetipo, de un tipo, y no de alguien particular. Entonces eso también ayuda mucho a la empatía. Eh, que podamos reconocer a alguien, aunque estés hablando de un sea marciano. verosímil. Sí, aunque estés hablando de un marciano, poder reconocer algo de tu experiencia de todos los días en los personajes. Y ahora que hablas del teatro, vos sos actriz, digamos, Sí, sí, tenés soy actriz también. tablas recorridas. ¿Cómo ves, digamos, el recorrido que va del teatro, de tu trabajo ahí, de la reflexión, a tu trabajo como escritora? ¿Tomás cosas, robás cosas, adaptás? Sí, Eh, lógico. Mira, porque para empezar, en tenés, escritura digamos, todos representás robamos. muy bien, ¿no? Las imágenes en los Sí, cuentos. por ahí lo que Eh, más aprovecho, que me doy cuenta de que me ha servido de mi trabajo en teatro, que me sirve para escribir, es el hecho del cuerpo. El hecho del cuerpo en el espacio y el hecho del cuerpo en, en acción. Cuando yo tenía una profesora de teatro que una de las primeras clases que me dijo, Flavia, en teatro no se hace que se plancha, en teatro se plancha. En teatro no se hace que se riega, en teatro se riega. Y cuando yo escribo, trato de tener muy presente eso. Entonces, el, el cuerpo, qué está haciendo, en qué posición está, cómo tiene la mano, qué siente. eh, parece una, parece una frase hecha, ¿no? Esto, qué siente, ¿no? Cuando a veces escuchamos hablar a los actores en la televisión, que parece que dan una gran explicación para componer un personaje de 2 minutos, pero de verdad para componer un personaje de 2 minutos es que construye necesario, todo un para que entorno, un tenga pasado, carne, sí, hay que saber de dónde viene, qué piensa, qué le pasó y demás. Y cuando uno construye un personaje en literatura, también es muy importante eso. ¿Qué es lo que es darle carne? Entonces, vos tenés un abogado. No tenés nunca un abogado en literatura y tampoco tenés nunca un abogado en actuación. Tenés una persona que ejerce la abogacía porque lo mandó el padre, porque trabajó encontró hasta, eso sí, como porque se está pasión. salvando, porque estudió en la cárcel. No, o sea, siempre tenés seres individuales que tienen un cuerpo, no hay que olvidarse del cuerpo. El cuerpo, ahora hace poquito, en este último edición del Mujica Lainez, ganó un escritor que es argentino pero que vive en Uruguay con un cuento 100% cuerpo, es un biólogo. 100% cuerpo, solamente desde el cuerpo pero a nivel biológico molecular, presión arterial, ¿no es cierto? Carga de insulina, eh, ritmo cardíaco, ¿no? El cuerpo no hay que olvidárselo. Así como los chicos cuando empiezan a actuar en el colegio, le dan un parlamento y están quietitos así y dicen el parlamento, bueno, muchas veces en la escritura también ves personajes que funcionan así, que son parlamentos pero que no lo sentís el cuerpo que lo sostiene. Y eso se logra trayendo imágenes del cuerpo, digamos. Y tenemos Representando qué está 5 sentidos y tenemos un sentido más, que es el sentido interno, que es la sinestesia. Entonces, hay que traerlos, cuanto más los traigas, más carga más carnadura, esta es una palabra que viene en teatro, que es la carnadura, más carnadura va a tener lo que cuente. Aunque el protagonista sea un perro. totalmente. Y más aún, digamos, para tratar de imaginar Claro, qué es tal lo que estaría cual. haciendo ese animal. Bueno, vamos a ir cerrando por ahora, vamos a terminar la charla en el epílogo y cerramos con una preguntita también como para que la vayas pensando, Flavia, en relación con el título Carne Rota, ¿no? Que ese es un eje de los cuentos Sí. y cómo fue que
lo fuiste, digamos, armando ese eje? Si fue algo Sí. que apareció, si fue algo que fuiste descubriendo. Mira, no, no, no. El título es central. Eh, la historia de este libro, porque todas las cosas tienen su historia, la historia de este libro es así. Yo acababa de escribir otro libro y me parecía y como era el primer libro, me parecía que nunca más iba a poder armar o escribir otro libro, siendo que tenía un acervo, qué sé yo, poner de 80 cuentos. A mí me parecía que todos los cuentos que no habían entrado en el primer libro eran cuentos de descarte. El tema es que armar un libro es formar un organismo. O sea, un libro no es ni una colección de cuentos, ni una sumatoria, ni agarro todos los cuentos y los acumulo así. Por lo menos para mí. Yo trato de pensar como si fuera un conjunto de órganos, pero que tienen que funcionar como si fueran un organismo. Entonces a mí me parecía que no tenía ningún cuento, que no tenía ningún libro y que si eventualmente iba a escribir otro libro tenía que empezarlo de cero. Y como te digo que a veces se me ocurren las cosas mientras cierro empanadas o Sí. lo que más, el cuento que da título al libro es uno de los primeros cuentos que escribí y que yo lo tenía fuera de archivo. Es un cuento que estaba publicado y premiado hacía como 4 años. Yo hace 5 años que escribo. Y una periodista que conozco, que tiene una publicación en San Isidro, me hizo recordar que ese cuento yo se lo había mostrado. Y entonces empecé a darme cuenta que con el concepto carne rota había por lo menos 15 cuentos que hablaban con el concepto carne rota, que es el concepto, el primer libro habla mucho de los abusos, se llama Haceme lo que quieras. Y Carne Rota es un libro de punto de inflexión. Este punto de inflexión eh, puede ir o sea, bueno, es un punto de inflexión que puede ir Límite. es un punto límite que puede ir hacia la resolución del conflicto o hacia la entrega al conflicto. Entonces, en base a eso, junté 15 cuentos que yo tuviera de punto de inflexión, donde hay así una cuestión de se me saltó el resorte, ¿no? Se me cortó Acá la hay un viraje cadena, hacia algún lugar. hay un basta, a veces hay una toma de conciencia y después hay no, pero no puedo hacer nada. Ujú. Y otras veces sí, hay un puedo hacer algo que puede ser, puede ir hacia la melancolía o puede ir hacia la agresión o puede ir hacia la fuga, por ejemplo, ¿no? Y otras veces, en cambio, no. Gracias. Hay un solamente y no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Hay una frustración. Por ejemplo, en Sur Oscuro. Claro. En Sur Oscuro hay una frustración de ese punto de inflexión porque es y me niego a hacerme cargo. En Dos de Oro hay una toma de conciencia. En Indefectible, por ejemplo, eh, hay hay una nueva toma de identidad. Se deja de ser lo que se era, se deja de ser algo de lo que se era, pero se mantiene otra cosa, un aspecto de la identidad que parecía más secundario pasa a ser el primario y el sostén de la identidad de la protagonista, ¿no? Y otras veces, qué sé yo, en Sirenas, bueno, va hacia lo trágico. Hacia lo trágico. Nos vemos en el epílogo. Ah, hay Hasta una... dentro de un minutito. Dale.